Vamos a hablar de eso. Voy a hacer algunos ejemplos de cómo funciona la ley, cómo se puede aplicar. Voy a obviar algunas cosas porque el curso pues dura bastante tiempo, pero voy a obviar sobre todo el tema de por qué funciona en la contabilidad. Pero a través de ver las gráficas y la información que se generan a través de la ley de Benford, se puede identificar, por ejemplo, el riesgo de que los números en una contabilidad no sean reales. Eh, y bueno, es muy interesante, muy interesante. No es nuevo, pero su aplicación en el mundo de la auditoría, sobre todo, inicia esto con temas forenses, auditoría forense, y en Estados Unidos lo aplican para evaluar las leyes, bueno, no las leyes, las declaraciones de impuestos, y aplica también en México, ¿eh? O sea, esto no es dependiente de una moneda u otra. Y de alguna forma, pues esto para los contadores puede ser muy útil, porque una calificación mala de una contabilidad de la ley de Benford o de una balanza, este, puede generar una banderita para nuestros contribuyentes por parte del SAT. Y yo no tengo la confirmación exacta de que esto se esté utilizando, pero lo usan en Estados Unidos y pues seguramente es muy fácil de utilizar sobre todo con este tema de que el SAT tiene todos los XMLs, pues puede validar los ingresos y puede validar los gastos, los egresos, las nóminas y determinar si son congruentes con lo que se espera o si hay una desviación a la ley, ¿no? Y eso nos podría generar una revisión de parte pues para nuestros clientes. Entonces es muy útil, muy útil. De eso vamos a hablar el día de hoy, Miguel. Ok, perfecto, ¿no? Pues adelante y pues suena bastante interesante. Recuerdo que me lo habías mencionado y que te dije, ¿no? Que desconocía yo del tema y sí me puse a investigar un poquito y es como que esta ley de Benford se basa como en tipo probabilidades, ¿no? Es lo que llegué a entender un poquillo del tema, ¿no? Como que qué tan común es el comportamiento de los números que te sales del rango y como que ese es un foco, algo está pasando aquí, volteen a verlo. Fue lo poco que llegué a entender, porque sí veo que hablan de fórmulas matemáticas y sí llegan como que, digo, no somos matemáticos, pero sí interesante. Pero te dejo los micrófonos y aquí queda atento, estimado. Pues gracias, gracias. Sí, tiene que ver con la estadística. De hecho, pues en la definición de lo que es la ley de Benford, y bueno, bienvenidos todos. La verdad es que es un gusto estar con ustedes. Eh, ¿Qué es la ley de Benford? O sea, vamos a empezar por ahí, ¿no? En definir. Nos dice la definición que es una regularidad estadística interesante y contradictoria, ¿no? Eh, y me quedaría yo con eso de la definición, porque cualquiera de nosotros podría pensar que la forma en que se crean los números, pues es totalmente aleatorio. Piensen ustedes en los ríos, la longitud de los ríos. Eh, si nosotros tomamos todos los ríos de México o de Latinoamérica y hacemos un listado de estos ríos, pues podríamos pensar que la naturaleza, al crear la longitud de los ríos, pues nunca se puso a escoger un número u otro, ¿no? Eh, ¿Y qué sucede? Que podríamos suponer que el número uno, o sea, es decir, ríos que miden 10 kilómetros, 100, y después 1 kilómetro, 10 kilómetros, 11 kilómetros hasta el 19, todos esas empezarían con el número uno, ¿no? Y luego todos los ríos que empezaran con el número uno, pues también incluirían los que miden 100 kilómetros de largo, los que miden 101 y así hasta el 199.
Todos esos ríos empiezan con el número 1. Y luego vendrían los que empiezan con el número 2 y así sucesivamente, pues podríamos pensar los ríos que miden, digo, a lo mejor no se llamarían ríos si midiera 2 kilómetros, ¿no? No desconozco cuál sea la definición de río, o para que ya se considere río y no arroyo, no sé. La cosa es que la longitud podría ir de 2 kilómetros, luego 20, 21 hasta el 29, 200, 201 hasta el 299, y todos empezarían con 2. Entonces diríamos, oye, pues la frecuencia con la que debe aparecer el número 1 es igual que la del 2 y que la del 3, ¿no? Y tendrían que ser iguales porque pues la naturaleza es aleatoria, no hay círculos, ni cuadrados, ni líneas rectas, ¿no? Es totalmente aleatorio. Por tanto, la longitud de cada río tendría que ser, pues me debería encontrar con la misma proporción, pues ríos que empezaran con el 1, que con el 2, que con el 3, que con el 4. Pues resulta que no. Por eso es una regularidad estadística interesante y contradictoria. ¿Ok? Y estas pruebas generalmente se ocupan para el tema forense, en contabilidad y en auditoría. ¿Ok? Y existe un nivel normal de duplicaciones en nuestras contabilidades. Es decir, las veces que aparece el número 1, las que el 2, el 3 y el número 100 y el número 200 o el 2535, ¿no? Hay una duplicación normal en nuestras contabilidades y dependiendo a lo que nos dediquemos finalmente, pues podrían cambiar estas duplicaciones normales. Sin embargo, a través de la ley de Benford podemos encontrar duplicaciones anormales. Y entonces ahí debemos poner nuestro ojo en las pruebas, ¿no? Decir, oye, ¿por qué me están saliendo muchos 6 o por qué me están saliendo muchos 13? ¿O por qué no existen los 13? Y entonces, básicamente de lo que se trata la ley de Benford es encontrar estas frecuencias reales, o sea, decir cuántos unos hay en mi contabilidad, cuántos 12, cuántos 13, cuántos 4, cuántos 5, y compararlos con la duplicación que es finalmente lo normal, ¿no? Lo que se espera, ¿de acuerdo? Entonces, la ley de Benford nos va a servir para comparar la expectativa con la realidad, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la ley de Benford, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden que es contradictoria, ¿eh? Cualquiera de ustedes podría decir, oye, es que no es cierto, ¿no? Si yo genero 1000 números aleatorios, pues debe dar la ley de Benford, pues no. Se igualan los números aleatorios, todos salen igual de unos que de 12, que de 13. ¿Y qué creen? Que la contabilidad no es aleatoria. La contabilidad, pues se basa en hechos reales y podríamos decir naturales, ¿no? Alguien llega y dice, voy a comprar 1, 3, 5, 8, y además vale 10, 3, 2, 8.5, 5.3, lo que valga, y así se genera la contabilidad. Entonces resulta que los números contables también son una, pues diría yo, y la causa principal por la que conforman con la ley de Benford es que es una mezcla de distribuciones matemáticas, ¿ok? Estadísticas, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la ley de Benford, ¿ok? Ahora, ¿cuándo nace esto o quién lo creó o cómo se creó? ¿Ok? Bueno, pues resulta que el primero que se dio cuenta fue un señor llamado Simon Newcomb en 1881, ¿ok? Él publica en 1881 un artículo en una revista científica de esos tiempos, y creo que era de corte, tenía que ver con temas más médicos, porque él era químico o físico,
químico, me parece, Simon Newcomb, ¿ok? Existen los libros de logaritmos, ¿no? Ahora ya no se usan porque pues ya tenemos las calculadoras. El primer libro de logaritmos, no confundirnos con algoritmos, de logaritmos, nacen en 1612, me parece que es la primera publicación de la primera compilación de logaritmos de números, ¿ok? Y resulta que para sus cálculos que él hacía y para su práctica profesional, él tenía que buscar, ¿no? Si iba a sacar el logaritmo del número 19, tenía que empezar a buscar, pues, primero el del 1 y así irse, ¿no? Y en sus tablas se dio cuenta, son tablas con muchos números, se dio cuenta que, pues, las del 9, las hojas de su libro de logaritmos, estaban nuevas. Y las del 8 más nuevas que las del 7, y así. Y que las que más se usaban eran las del 1. Y eran las hojas que más anotaciones tenían, que estaban más rotas, más utilizadas, más manchadas. Y entonces le entró la curiosidad, dijo, pues ¿por qué será? Que casi nunca uso del 9. O sea, están prácticamente nuevos, y las del 8 también, y el 7, y así. Y conforme se va acercando al 1, se ven más usadas las hojas. Quiere decir que en todos los experimentos que he hecho, pues el 1 tiene más probabilidades de salir. Fue el primero que tuvo esa idea. Pasaron muchos años, ahí quedó, y pasan muchos años hasta que alguien realmente se pone a hacer una explicación o tratar de hacer una investigación sobre este tema. Y entonces entra Frank Benford, ¿ok? Frank Benford, y por eso se llama la ley de Benford, ya a partir de los 40 del siglo pasado. Él era él formaba parte de General Electric, científico también. Estaba él enfocado al diseño de temas de luminosidad y reflexión, ¿no? Entiendo que en temas de lámparas y cómo iluminaban y cómo se reflejaba la luz. Y bueno, usaba también las tablas logarítmicas. Y recordemos que en el 38, aunque pudiera ya existir algunas calculadoras mecánicas, pues no creo que generaran logaritmos. Y las primeras computadoras que sí se empezaron a crear en esos años, pues eran totalmente inaccesibles para la mayoría de las personas. Entonces, Frank Benford empieza ya a hacer auditorías, análisis. Ahorita vamos a ver y a platicar sobre sus experimentos. Y publica estos experimentos. Y pasan muchos años y muchos estudios y muchas publicaciones científicas, al grado de que para finales de los 80s, o sea, en la década de los 80s, había científicos que decían, o matemáticos, que decían que la ley de Benford, o la ley de los primeros dígitos, o la ley de dígitos, como también se le conoce, pues no servía para nada. Pero que además no hay una explicación a que la naturaleza conforme con esto, ¿no? Y adicionalmente la medida puede ser en millas, en kilómetros, en varas, o en lo que usaban cuando llegaron los españoles, o la medida que usaban nuestros ancestros prehispánicos, ¿no? En las medidas que existían, toda esta ley se sigue cumpliendo. Entonces, pues se hicieron muchos estudios, nunca le encontró a alguien una utilidad hasta finales de los 80s. Cuando Mark J. Nigrini, que si ustedes ven este capítulo de dígitos, es el cuarto de la serie, no necesitan ver los primeros 3, porque luego en cursos que doy y les digo, hoy vean eso, me dicen, no, pues es que no me dio tiempo de llegar al cuarto. No, a menos que les interesen esos temas, no es necesario, no tiene nada que ver un capítulo con otro. Entonces, ahí sale Mark J. Nigrini,
Y van a ver el poder que puede llegar a tener esta ley de Benford para efecto de, pues, determinar si un set de números es congruente con lo que debe ser, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, Mark J. Nigrini es un contador público sudafricano que tiene 40 o 30 años viviendo en Estados Unidos. Supongo que ya se convirtió, o sea, ya es